puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, Barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Si usted quiere ponerle un título a esta enseñanza es ¿qué pasa cuando perdemos nuestra identidad? ¿Qué pasa cuando perdemos nuestra identidad? Jocosamente, de hecho se ha hecho hasta una película, creo, con este título, ¿Usted no sabe quién soy yo? Y esto surge de cuando las personas están ebrias y los policías de tránsito los han parado, les han pedido la documentación, les han pedido pues el examen de alcoholemia. Hay gente que ha dicho no me lo voy a hacer y es que usted no sabe quién soy yo. Hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo creo que usted se haga esta pregunta. ¿Quién soy yo? En realidad, ¿quién soy yo? No me refiero a esa persona que la gente cree que soy yo. Porque yo soy una persona ante los demás, yo soy una persona pública y la gente tiene un concepto de mí, pero yo soy otra persona cuando nadie me ve. De hecho, mucha gente que usted ve fuerte, cuando nadie los ve, son débiles. Mucha gente que usted ve feliz, como la canción del payaso, el payaso ríe, pero luego llega a llorar. Entonces, quiero hacerle esta pregunta respetuosamente y decirle, ¿quién es en realidad usted mismo? ¿Quién es usted? Hay una imagen que me ha gustado mucho, que de hecho comparto por redes sociales, y dice así: un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Se lo voy a leer de nuevo. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa. No está en la rama, su confianza no está puesta en la rama, sino en sus propias alas. Entonces hay gente que es como ese pájaro, él se posa en una rama y no está con miedo, porque él sabe que si la rama se rompe, él tiene alas para volar. Su confianza no la está depositando en la rama, su confianza la está depositando ¿en quién? En sus alas. O sea que ese pájaro como tal tiene una identidad clara. Por eso Dios, que hizo los animales, a cada animal le dio unas características específicas, unas cualidades, les dio unos talentos, unas capacidades específicas. Por eso usted nunca ve un perro subido en un árbol, porque los perros no fueron diseñados para los árboles. Entonces, si el perro se sube, obviamente se va a caer de allí, porque no está en su identidad subirse a un árbol. Ahora, le voy a decir esto. La verdad es que mucha gente hoy no sabe quién es. No sé si usted ya se respondió esa pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No cómo te llamas, ni a qué te dedicas, ni cuál es tu profesión, ni tu estudio, sino en realidad quién eres. Y es muy común que la gente, cuando se le haga esta pregunta, conteste como: yo soy médico, yo soy secretaria, yo soy profesor. Inmediatamente la persona asocia lo que hace con lo que es, y esto no es correcto. Una cosa es lo que yo hago,
¿sí? Pero otra cosa en realidad es lo que yo soy. Ahora, si usted está tomando nota, escriba esto, por favor. Las 4 necesidades básicas de todo ser humano son las siguientes. Apúntelo. Las 4 necesidades básicas de todo ser humano son estas que a continuación le voy a decir. La primera, tener una identidad. ¿Quién soy? Eso es básico. ¿Tener qué? Una identidad. Segunda necesidad, tener aceptación. Esto me habla de los demás. Que los demás me acepten. Aunque uno diga que no, aunque uno diga, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, en el fondo, ¿uno qué quiere? Ser aceptado. Tercera necesidad, tener una seguridad. Como por ejemplo, sentirme seguro a través de un empleo, a través de una entrada económica, a través de sentirme amado. Cuarta necesidad, tener un significado. ¿Cómo así un significado? Tener un propósito. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de que yo esté hoy aquí? Entonces, primera necesidad, una identidad. Segundo, una aceptación. Tercero, tener seguridad. Cuarto, tener un significado o tener un propósito. Ahora, es muy fácil vivir como esclavo siendo libre. Vivir como pobre siendo rico. Vivir huérfano siendo hijo. Vivir esclavo cuando Dios te llamó a la libertad. Es muy fácil. Si tú no sabes quién eres, si tú no conoces tu identidad, si tú no conoces para qué estás en la tierra, es muy fácil implantar sobre tu vida una información equivocada y que tú mismo la creas, que tú mismo la aceptes y que tú mismo te encargues de que esa realidad se cumpla en tu vida. Entonces vuelvo a hacerte la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién tú eres? Ahora sí vamos a entrar en el tema espiritual. Satanás, la Biblia dice que es padre de toda mentira. Escúcheme por favor. Satanás es padre de todas las mentiras. No sé si usted alguna vez ha conocido una persona mentirosa. De hecho, el que habla mentira está alineado con Satanás. Entonces, Satanás es especialista en sembrar en la humanidad mentiras y hacerle creer esas mentiras como verdades. Le voy a poner un ejemplo que utilizo muy frecuentemente. Hay una gaseosa, me reservo el nombre, una gaseosa oscura, y su eslogan es que esa gaseosa es la chispa, y esa gaseosa produce, entre comillas, vida. Pues quiero decirle que no es ni la chispa, no produce vida, y no es nada de lo que la gaseosa está diciendo que es. La publicidad de la gaseosa es una publicidad que no es verdadera. Sin embargo, a nosotros nos hacen creer que sí. Y mucha gente alrededor del mundo consume esta gaseosa, que de hecho es el producto más vendido en toda la historia, más conocido en todas partes del mundo. Es más conocido que Jesús en el mundo, este producto. ¿Y cómo llegaron a posicionar este producto así? Con estrategias de mercado, manipulando, manejando la conciencia de las personas, su capacidad de decisión, asociando una cosa con otra y haciéndote creer algo que en realidad no es. De hecho, no es buena para la salud. Y hay gente que es adicta a este producto. No es bueno. Sin embargo, se utiliza a través de unas estrategias que eso no se escandaliza, eso lo utilizan en todo el mundo comercial para vender este producto. Ahora, ¿qué hace Satanás? Satanás comienza a trabajar desde que tú estabas niño en tu identidad. Por eso hoy nos encontramos con jovencitos que dicen, yo no soy hombre, sino mujer. O jovencitas que dicen, no sé quién soy, no tengo una identidad clara, no quiero ser más mujer, yo creo que soy hombre. No tienen ¿qué? Su identidad clara, no la tienen clara. Y Satanás trabaja desde niños en nuestra identidad. Vuelvo y le digo, usted nació para ser libre, pero usted puede vivir como esclavo siendo libre.
Usted puede vivir como pobre siendo rico. Usted puede vivir huérfano siendo hijo. Usted puede vivir enfermo siendo sano. Hay gente que Satanás le ha trabajado tanto la identidad que a toda hora se sienten enfermos por algo. Siempre les duele algo, siempre tienen malestar, siempre algo, porque la mentalidad que les implantó la oscuridad y las tinieblas es de enfermedad, cuando Dios te llamó a estar sano. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia en Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice lo siguiente: el Señor Jesús está hablando con una serie de personas religiosas que conocían las Escrituras pero que no las vivían. Y el Señor les dice esto: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo le está diciendo? Ustedes son de su papá el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Escúcheme algo que le voy a decir, por favor. No existen 3 reinos en el mundo espiritual, hay solo 2. El reino de la luz o el reino de las tinieblas. ¿Cuántos reinos hay? 2. Este cuento de que hay un reino neutral es totalmente falso. Falso con toda falsedad. Eso no es bíblico. En la Biblia me habla de un reino, el reino de la luz, y un rey llamado Dios, o un reino de la oscuridad, y un rey de ese reino llamado Satanás. Este tema del limbo, del purgatorio, de un lugar medio, de un lugar donde la gente se queda allí para luego pasar a alguno de los 2 reinos, es completamente falso. Esto no está en la Biblia. Ahora escúcheme. Aquí en la tierra, la gente está o en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. Es muy fácil. O usted está en el reino de la luz y agrada al Dios de ese reino y hace las cosas de la luz y aumenta el reino, o usted está en el reino de las tinieblas, agrada al rey de ese reino y hace las cosas que ese reino hace. De hecho, le digo esto otra vez y se lo digo con mucho respeto. Una persona que miente, que roba, que estafa, que daña, que lastima, una persona que agrede a los demás, una persona que utiliza una cantidad de situaciones para dañar a los demás, no pertenece al reino de la luz. No es del reino de la luz. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesús está diciéndole a esta gente. Ustedes no son del reino de la luz. Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué razón? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuándo me doy cuenta cuando una persona pertenece al reino de la luz? Cuando se parece al Dios de ese reino. Cuando hace las cosas que el Dios de ese reino le pide. El rey de ese reino. ¿Cuándo yo sé que alguien está en el reino de las tinieblas? Cuando complace al rey del reino de las tinieblas, que es Satanás. Escúcheme. Una persona que estafa agrada al rey de las tinieblas. Una persona que miente, una persona que calumnia, una persona que murmura de los demás, una persona que le daña la honra a los demás, una persona que odia, una persona que se venga, una persona que estafa, una persona que tima, es una persona que no está en el reino de la luz. Y sin darse cuenta está sirviendo al reino de las tinieblas y a Satanás. ¿Qué les dice el Señor Jesús? Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le cuento esto, yo tengo un hijo hermoso. Y a veces yo voy con él en la calle y la gente nos ve, uy, cómo se parecen. Si tú estás en el reino de la luz, debes parecerte a tu Señor, a tu Padre Celestial, y ser cada día más parecido a Él. Tú tienes que ser luz. Pero yo no puedo decir que yo soy del reino de la luz cuando en mí hay ¿qué? Tinieblas. Ok. Dice más abajo en el versículo 44, hablando de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay verdad en él. Dice no ha permanecido en la verdad. Él estuvo en la verdad porque recuerde que Satanás primero fue un ángel de luz antes de convertirse en un espanto. Estuvo en la verdad pero no permaneció en la verdad y dice que no hay verdad en él. Dice lo siguiente. Porque cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo es Satanás? Mentiroso. ¿Por qué le leo esto a usted? Porque yo necesito que usted entienda, por medio del Espíritu Santo, que hay un ser espiritual malvado, mentiroso, que quiere cuestionar tu identidad. Tú debes tener claro quién tú eres. Ahora, Mateo capítulo 4, versículo 3, me habla acerca de la tentación del Señor Jesús en el desierto. Voy a leerlo desde el 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? El Señor Jesús. Y vino a él, al Señor Jesús le vino, el tentador. ¿Cómo llama la Biblia aquí a Satanás? El tentador. Recuerde que Satanás es el que tienta para hacerte caer, para luego convertirse en el acusador. El tentador tienta, hace caer y luego se convierte en el acusador. Recuerda siempre, Satanás ofrece mucho, da poco y quita todo. Y dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer con el Señor Jesús? Le cuestionó al Señor Jesús su identidad. Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Di que se conviertan en pan. Estaba cuestionando su identidad. Ahora, escúcheme. El mayor error que usted puede cometer es permitir que le cuestionen su identidad como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Usted no sé si le ha pasado esto, pero nosotros tenemos una voz interna y hay una voz que viene de afuera, que es de las tinieblas, que constantemente te está diciendo, tú no mereces, tú no eres digno, tú no vales nada, yo como que le caigo mal a Dios, Dios como que mantiene enojado conmigo. Yo quiero que usted comience a verse como Dios lo ve, eso se llama identidad. Verse como Dios te ve, no verte como tú crees que te ves. Hay gente que a toda hora está pensando mal de ellos mismos, pensando mal, yo no merezco, yo no valgo mucho, tal vez Dios nunca me va a ayudar, tal vez Dios nunca me va a sanar, tal vez para mí no hay, tal vez para los demás sí, pero yo no, yo estoy condenado al fracaso, yo estoy condenado a la derrota, yo estoy condenado a la ignorancia, yo en mi casa nunca nadie ha salido adelante, entonces yo no tengo nada más que esperar de mi vida. ¿Sabe? Este tipo de creencias y confesiones traerá como resultado el fracaso. Cuando tú te la pasas confesando y creyendo cosas, confesiones y creencias, confesando y creyendo, esto dará el resultado que tú mismo estás esperando. Escriba por favor esto. Cualquier cosa que una persona crea en lo más profundo de su ser, eso es precisamente lo que se manifestará en su vida. Cualquier cosa que una persona crea en lo más profundo de su ser, eso es precisamente lo que se manifestará ¿en dónde? En su vida. Y le voy a decir algo. Hay mujeres que no son muy bonitas, pero ellas se creen hermosas y así las tratan y así se ven. ¿Por qué lo creen? Pero hay mujeres que son bonitas y se creen feas y así mismo las tratan y así mismo se ven. Satanás vino a cuestionar la identidad del Señor Jesús. ¿Usted cree que Satanás no sabía quién era el Señor Jesús? Claro, pero él quería cuestionar para confundir. Para confundir. Cuando yo me encuentro con jovencitos, con jovencitas, confundidos en su identidad, seré hombre, seré mujer, o hay gente que, perdóneme, hoy en día Satanás está confundiendo tanto la identidad que uno ve cosas locas en internet. Una señora por allá que se creía una cebra, y se cree una cebra, se viste como cebra, duerme en un establo, hace todo lo que hace una cebra. Mire hasta dónde Satanás cuestionó esa identidad. Mira, hay gente hoy en día, perdóneme que se lo diga de esta manera, pero que
Satanás les ha trabajado tanto en su identidad que una vez veía yo en un programa un caso que me llamó mucho la atención, un hombre enamorado de su carro. Estaba profundamente enamorado de su carro. Sabe que hoy en día en otros países del primer mundo, adelantados entre comillas, usted sabía que hay gente que hoy está casándose con animales, y en algunos países como Holanda, como Canadá, algunos países de Europa, es legal casarse con un animal. Confundieron su identidad. Confundieron para qué los hizo el Señor. Ahora, ¿cómo descubro mi identidad? ¿Cómo sé quién soy yo? No hay otra manera para conocer mi identidad sino conociendo quién soy yo para Dios. Y le voy a explicar de dos cosas. Le voy a hablar de la posición y le voy a hablar de la condición. Y yo quiero que esto lo tengas claro. ¿Qué es la condición y qué es la posición? Condición, posición, enfrentados. ¿Qué es la posición? Le voy a decir qué es la posición. Es todo aquello que por gracia de Dios he recibido. ¿Qué es la posición? Es el lugar donde Dios me ha puesto, no porque me lo merezca, sino por su gracia. Es algo que ocurre en mi vida independientemente de mi propio mérito. No tiene que ver con lo que el hombre hace. La posición es lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad. No es lo que yo haga. Entonces, a mí la religión me enseñó que yo tengo que hacer una cantidad de cosas para que Dios me ame. Pero la Biblia me dice que Dios me amó incluso antes de yo ser una persona cristiana. Antes de ser una persona cristiana, Dios ya me amó. Dios no me empezó a amar en el momento en que yo me entregué a Cristo. Él me amó desde antes. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, yo debo amar a mi hermano, es una manifestación del amor de Dios. Pero el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él, hablando de Dios, porque Él nos amó primero. ¿Quién me amó a mí primero? Dios. ¿Cómo se llama eso? Posición. Yo tengo una posición ante Dios. No me la he ganado. Escúcheme. La posición es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. O sea, yo soy un hijo de Dios hoy, no porque me lo merezca, sino porque el Señor Jesús en la cruz del Calvario se lo ganó para mí. ¿Qué es la posición? Tiene que ver con mi estado legal como hijo de Dios y como Dios me ve. Eso es. Le voy a poner un ejemplo. ¿Mi hijo se ganó ser mi hijo? No. Los privilegios, los regalos, el amor que le damos, el trato que le damos, ¿él se lo ha ganado? No. Nace desde mi corazón hacia él por el único y simple pero poderoso motivo que es mi hijo. O sea que Dios te ama a ti por encima de tus defectos, de tus errores, de tu pecado, de tus equivocaciones. Dios te ama porque tú eres su hijo. ¿Cómo se llama eso? Posición. ¿Sabe que todas las personas que deciden entregarle su vida a Dios, todas sin excepción, todas las personas están en proceso de cambio? Ahora, ¿qué tal que Dios me amara cuando yo ya cambiara? Nunca me amaría, porque le quiero decir que yo todavía estoy en un proceso de cambio. Yo soy un cristiano en construcción. Yo soy como ese edificio que lo llenan alrededor de esa malla para que lo proteja. Y yo soy un edificio que está en obra negra, que todavía no está terminado. Entonces imaginémonos que Dios me amara a mí ya cuando estuviera terminado. Nunca me amaría. Dios me ama por el simple hecho de que yo soy su hijo. ¿Cómo se llama eso? Posición.
Le voy a explicar algo acerca de la posición. Cuando un policía tiene puesto su uniforme, tiene un respaldo por su posición. Viene una tractomula, viene un camión gigantesco, con una cantidad de carga, toneladas de carga, transporta una tractomula. Pero un policía se para en la calle, levanta su mano y le hace una señal que se debe de detener. La tractomula, que pesa toneladas y toneladas, tiene que parar, porque eso se llama una posición de autoridad que se le ha ganado este hombre por tener y portar un uniforme. ¿Eso cómo se llama? Posición. Entonces, yo debo vivir sabiendo quién soy yo en Dios. Le voy a decir quién es usted en Dios, un hijo. Y si eres hijo, mereces ser tratado como tal. Pero el problema no está en Dios, el problema está en mí, que yo no me siento hijo, sino que me siento esclavo, me siento bastardo, me siento ignorado, me siento repudiado, siento que merezco lo peor. Y vuelvo a repetirle esto, cualquier cosa que una persona crea en lo más profundo de su ser, eso mismo será lo que le va a acontecer. Recuerde que nosotros estamos formados de creencias y confesiones. Lo que tú crees lo confiesas, y lo que confiesas es lo que recibes. Entonces, ¿quién soy yo? Un hijo de Dios. ¿Me lo merezco? No, no lo merezco. Yo no merezco lo que Dios me da. No lo merezco. Créame, yo se lo estoy diciendo con mi corazón. No lo merezco. Pero soy hijo. ¿Qué podemos hacer? Soy hijo. Ahora, ¿qué es la condición? Ya vimos qué es la posición. ¿Qué es la condición? La condición ahora sí tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Tiene que ver con mi conducta. Tiene que ver con, está la otra cara de la moneda, ¿no? Del creyente. La condición tiene que ver con varios factores. Por ejemplo, si confía en Dios o no. Si permanece en Dios o no. Si obedece o no a la palabra. Ahora, mi condición está muy lejos de la perfección. Se lo repito. Mi condición está muy lejos de ser perfecto. La gente a los creyentes los señala y ay, es que usted todavía. Sí, claro. Cuando alguien te señale, dile, sí, claro, todavía tengo defectos. No hay nada peor que uno creerse un santo en la tierra. No lo soy. Soy un ser imperfecto, amado por un Dios perfecto. Ah, eso es otra cosa. Mi condición en la tierra puede mejorar o puede empeorar según la toma de decisiones. ¿Cómo? ¿Cómo cuáles? Si confío en Dios o no, si obedezco a Dios o no, si permanezco en Dios o no, porque yo puedo decir, me cansé del reino de la luz, me voy para el reino de las tinieblas y mi condición va a empeorar. Ahora, mi condición no es igual a la condición de otro hijo de Dios. Cada ser humano tiene procesos diferentes. Entonces le voy a contar esto. Hay una historia en los evangelios que me apasiona muchísimo, que de hecho por eso nosotros tenemos esa palabra dada por Dios de volver al Padre. Esta palabra de volver al Padre es un hijo que tenía todo en la casa. Yo creo que usted lo ha escuchado, está en Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Acompáñeme. Miren lo que es cuando una persona pierde su identidad. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Esta es la parábola del hijo pródigo. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Qué pasó con ese hijo? El hijo tenía todo en su casa, todo. Pero perdió su posición y perdió su condición por no saber quién es. Entonces él era hijo, era tratado como hijo, era amado como hijo, tenía los privilegios de un hijo y le dijo al papá, ¿sabes qué? Me quiero ir de la casa, dame la parte de la herencia, no te has muerto, pero haz de cuenta que te mueres y dame la parte que me corresponde.
Y dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y la Biblia me da esta claridad. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué quería este hijo? Vivir perdidamente. Él ya no quería ser más hijo, él quería hacer su voluntad y en la casa del papá no podía hacerlo, así que toma todo y se va a vivir perdidamente. Le voy a contar cuál es la gran conclusión de vivir perdidamente. Cuando uno vive para la carne lo único que trae es aflicción y dolor. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Escúcheme. Él lo tenía todo en la casa del padre, perdió su identidad y cambió su condición. Dejó de ser hijo porque él mismo lo quiso, se fue de la casa, quiso rechazar esa paternidad, se fue de la casa a vivir perdidamente. Pero sucede que cuando una persona se dedica a vivir perdidamente, llegará un momento donde todo se vendrá a pique. Y eso le ocurrió al hijo pródigo. Se le acabó la plata. Y claro, cuando hay platica, hay amigos. Cuando hay salud, hay amigos. Cuando tienes statu quo, hay amigos. Pero cuando lo pierdes todo, los amigos de parranda se van. Y dice, y comenzó a faltarle, había hambre. Y mire, versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Recuerde que esta es una historia de un muchacho judío. A los judíos no les gustaba tratar con cerdos, los consideraban animales inmundos. O sea que este muchacho no solo había vivido perdidamente, sino que había caído muy bajo. Así que consigue trabajo cuidando cerdos, cosa que nunca en su casa hizo. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre, su estómago, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, él estaba pidiendo, ay, me regalas de esta comida de los cerdos, tengo hambre. Ay, y nadie le daba. Mire hasta dónde había perdido su posición como hijo. Ya no se sentía hijo. Ya no se sentía digno. Ya no se sentía merecedor. Cuando yo voy por la calle y yo veo habitantes de calle escarbando en la basura para comer, yo digo, Dios no lo diseñó a él para eso. Esa no es la vida que Dios tenía para ese ser humano. No es. Pero Satanás le trabajó tanto su identidad que termina creyendo que él merece comerse la basura que otros han botado. Y así se encuentra el hijo pródigo, tratando de comer comida de cerdos, que nunca la comida de cerdos será una comida para un ser humano. Él había perdido su posición por causa de perder su identidad y su condición había cambiado para mal, no para bien. Pero hay algo que me llama la atención. Versículo 17. Y volviendo en sí, esa es la palabra que necesitamos nosotros. Volver en sí es entender quién tú eres para Dios. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi papá tienen abundancia de comida y yo aquí estoy muriéndome de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El plan del hijo, ¿cuál era? Volver a la casa, volver por comida y que le dieran trabajo como a un obrero. Y mire lo que dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Una acción. No solo se quedó pensando, sí, tengo que cambiar, sino que tomó medidas y las ejecutó. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, su papá lo ve de lejos. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El papá sale corriendo. Un papá siempre reconocerá a un hijo.
Ese hijo se había ido y la Biblia no dice cuánto tiempo, me imagino yo que fueron varios meses en gastarse la fortuna. Y el papá ve de lejos una figura escuálida, flaca, andrajosa, pero que el papá sabe que ese caminado lo conoce. Ese caminado es el caminado de su hijo. Porque un papá nunca dejará de amar a un hijo, aunque ese hijo se haya ido. Un buen papá, hago la claridad, porque este papá de esta historia es el símbolo de Dios. Puede que tú te vayas y te enojes con Dios, y puede que tal vez tú hace años alguien te compartió de la palabra y te congregaste en una iglesia y cambiaste, pero de pronto volviste atrás y de pronto volviste a vivir perdidamente y volviste a lo que habías dejado y volviste a consumir y volviste al prostíbulo y volviste a lo malo. Pero el día que tú decidas salir de ahí, te quiero contar que ese día te volverás a encontrar con tu Padre Celestial. Porque aunque el hijo se vaya de la casa, sigue siendo hijo. Nunca dejará de ser hijo. Ahora, ¿el Padre quiere que todos vivan bien? Sí, pero cada uno de nosotros decide si vive con el Padre en el reino de la luz o si vive perdidamente en el reino de las tinieblas. Así que el Padre ve a este hijo y el Padre sale corriendo, lo abraza, lo besa, pero de nuevo el Padre restablece en el hijo ¿qué? Su identidad. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, el hijo había perdido su identidad, le dice, mira, he pecado contra el cielo, contra ti, no me llames más hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mi hijo. Sí, se fue de la casa, hizo cosas malas, desperdició la herencia, desperdició lo bueno que Dios le había dado, pero sigue siendo hijo. ¿Qué hizo el papá? Lo volvió a poner en su lugar. Eso se llama en su posición, calzado en sus pies, anillo, un símbolo de autoridad. Quítenle esta ropa andrajosa y pónganle el mejor vestido y hagamos una fiesta. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en los cielos hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. En los cielos, si tú hoy dices, estoy viviendo perdidamente, estoy queriendo comer las algarrobas de los cerdos, estoy en la condición más baja de cualquier ser humano, pero hoy decido volver a mi Padre Celestial, te quiero contar que por causa tuya, hoy habrá fiesta en los cielos. ¿Cómo se llama eso? Posición. ¿Qué es posición? Que el hijo nunca dejó de ser hijo. ¿Qué es condición? Que estaba perdido en su pecado, que su vida se le había complicado él mismo, que había tomado malas decisiones. Eso se llama ¿cómo? Condición. Pero hay otra cosa que se llama posición. ¿Quién eres tú en Cristo? Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú le perteneces a Dios, tú no has dejado de ser hijo, siempre serás hijo. Esa es la posición en Cristo. Ahora, ¿qué es posición? Es la obra de Jesús en mi vida por gracia. ¿Qué es condición? Mis propias decisiones. ¿Qué es posición? Es la misma oportunidad para todos. ¿Qué es condición? No es igual para cada uno de nosotros. ¿Qué es posición? Es lo que Dios me da que no cambia. ¿Qué es condición? Puede mejorar o empeorar por mis propias decisiones. Ahora, voy a decirte esto. Todos creo yo que alguna vez hemos hecho el Padre Nuestro. Cuando al Señor Jesús le dijeron, enséñanos a orar, en Mateo capítulo 6, Él dijo lo siguiente, en el versículo 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sigue el Padre Nuestro.
Pero ¿qué es lo primero que le dice el Señor Jesús? ¿Ustedes cómo van a orar? Padre nuestro. Ahora, yo no puedo llamar padre si yo no soy hijo. Yo no puedo llamar, imagínense yo en la calle diciéndole a alguien, papá, si no es mi papá. El Señor Jesús está diciéndote aquí que no eres esclavo, sino hijo. Siéntete como hijo, habla como hijo, vive como hijo, ora como hijo. Eso es lo que Dios quiere. Si tú eres hijo, tú eres heredero, tienes herencia. Si tú eres hijo, estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Si tú eres hijo, mereces lo que se le da a un hijo. Pero mucha gente, Satanás le trabajó su posición, su condición, a través de dañarles, ¿qué? Su identidad. Yo vengo a decirte hoy, para terminar, tú eres un hijo y una hija de Dios. Y eso no lo va a borrar absolutamente nada. Si te vas de la casa del Padre, si te vas del reino de la luz, aunque estés en las tinieblas comiendo las algarrobas de los cerdos, seguirás siendo hijo. Tu posición no ha cambiado tu condición. Por eso hoy es un buen día para regresar a Dios. Padre, gracias te damos, en el nombre de Jesús, sellamos esta palabra con la sangre de Cristo y a ti damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.